niños y niñas de cuarto año A y cuarto año B. Hoy día en geometría vamos a conversar y vamos a trabajar la construcción de figuras simétricas, ¿ya? Y para poder construirlas es importante que aclaremos ciertas cosas para aquellos estudiantes que no les quedó claro, ¿cierto?, el concepto de simetría o cuándo nosotros podíamos trazar ejes de simetría. Entonces, vamos a ver la siguiente lámina que nos va a ayudar. Recordamos, aquí tengo una figura que esto es un corazón. Ya, para poder determinar si esta figura es o no simétrica, es sumamente importante que podamos ver si la figura yo la puedo dividir en dos partes iguales, de tal manera que si yo la doblo donde yo voy a trazar mi eje de simetría, su forma, ¿cierto?, y sus lados coincidan. Significa que las dos partes son iguales y por lo tanto la figura es simétrica. En este caso, el corazón. Si yo lo divido ahí, ¿ya? Quizá lo estoy dividiendo, o puedo pensar que lo dividí por la mitad, pero esta línea que yo hice, que es mi eje de simetría, me permite, ¿cierto?, dividirla en dos partes idénticas, iguales. Es decir, la parte de acá arriba es igual a la parte de acá abajo. ¿Cierto? Si nosotros nos fijamos en la forma, no es así. Si yo doblo el corazón, tomando esta línea como la parte media, no van a coincidir, ¿cierto? Porque acá tenemos una punta y acá tenemos estas dos curvas. Por lo tanto, no va a quedar, no va a coincidir. Por lo tanto, ese no es un eje de simetría. Ahora, eso no significa que todavía podamos ver si esta figura es una figura simétrica. Entonces, como ese no es su eje de simetría, no podemos determinar a través de ese eje que es una figura simétrica. Nuevamente el corazón, vamos a intentar con una nueva línea. A ver, si se les ocurre a ustedes, ¿de qué manera yo podría dividir esta figura y transformarla, ¿cierto?, en dos partes iguales? Muy bien, una línea vertical, esta línea vertical. ¿Cómo son el lado izquierdo y el lado derecho de esta figura? Son exactamente iguales, ¿cierto? Si yo doblase este corazón, va a coincidir en su forma y en su tamaño. Por lo tanto, yo puedo determinar si una figura tiene a lo menos un eje de simetría, es decir, una línea que lo divida en dos partes idénticas, ¿cierto? Puedo determinar que esa figura es simétrica. Si tan solo tiene uno, si tiene dos, con mayor razón, si tiene más, con mayor razón. Entonces, si ese es su eje de simetría, y por lo tanto, el corazón es una figura simétrica. Ahora bien, es importante que veamos otro tipo de ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos la figura de un rayo. Voy a trazar una línea que voy a pensar que podría ser su eje de simetría. Primero, una línea de tipo horizontal. Si yo me fijo en la figura, ¿se divide en dos partes iguales? Si yo doblase este rayo justo ahí donde está la línea, ¿coincide absolutamente en la forma? No, ¿cierto? Por lo tanto, ese no es su eje de simetría. Si yo ahora lo hago de manera vertical, ¿ya? Lo divido en dos partes iguales, es decir, la parte que está a un lado, al lado izquierdo y al lado derecho son iguales, ¿no, cierto? Por lo tanto, no me permite, ¿cierto?, determinar que es una figura simétrica. Veamos otras formas, otras líneas. Ahí tenemos otra línea, ¿cierto? ¿La divido en dos partes iguales? No, ¿cierto? Una cuarta línea, tampoco. Si se dan cuenta, yo utilicé cuatro tipos de líneas tratando de ver si es que yo podía dividir esta figura en dos partes iguales. Y efectivamente no lo logré. Y eso significa que esta figura no es simétrica. Ya ninguna línea la puedo dividir en dos partes iguales de tal manera que si yo las junto, ¿cierto?, coincidan. Por lo tanto, el rayo no es una figura simétrica. Quiero que pongan atención a la siguiente lámina, donde van a ver algunas letras, ¿ya? Algunas letras del abecedario, y nos vamos a dar cuenta que sí se les puede trazar líneas de simetría y que hay algunas letras del abecedario que son simétricas. Por ejemplo, la letra A. Si yo trazara un eje de simetría de forma horizontal, la A no me coincidiría, pero sí de manera vertical, porque yo puedo dividir
a la letra A en dos partes iguales, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Si yo lo doblase al medio, la letra A coincidiría, las dos partes. En la letra B, yo no podría hacer una línea vertical como en el caso de la A, como para determinar su simetría. ¿Por qué? Porque acá hay un lado que tiene curvas y acá el otro lado no tiene curvas, pero sí de manera horizontal acá al medio. Si yo doblase en esta línea verde la letra B, las dos partes van a coincidir. Lo mismo ocurre con la letra D, que también tiene un eje de simetría horizontal. No lo puedo hacer así de manera vertical, ¿ya? Y la letra M de manera vertical, porque horizontal no se podría. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero que traten de entender con este ejemplo? Es que si la figura tiene a lo menos un eje de simetría, a lo menos uno, es una figura simétrica. Si por ejemplo no se le puede determinar, no se le puede dibujar un eje de simetría, quiere decir que la figura no es simétrica, ya es asimétrica. Por lo tanto, es sumamente importante que entiendan, y las letras nos pueden ayudar mucho con esto de la simetría. Veamos ahora cómo construimos una figura simétrica. Primero hay que poner atención al siguiente ejemplo. Acá tenemos una figura. Lo primero que nosotros debemos determinar en esta figura es poner nuestro eje de simetría, ¿ya? Acá, que va a ser la parte media finalmente. ¿Y qué queremos hacer? Construir una figura absolutamente igual a este otro lado, ¿ya? De tal manera que si yo lo divido en la parte media donde está mi eje de simetría, estos coincidan. Pero existe una técnica, ¿ya? Una técnica. Bueno, trazamos este eje de simetría, que es esta línea. Está la figura, el eje, que lo va a separar el lado izquierdo y el lado derecho. Muy bien. Luego, es importante que determinemos los vértices que tiene. Recordemos que la unión de los lados de la figura se encuentra un puntito y ese puntito se llama vértice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazarlos, marcarlos. Los marcamos, ¿cierto? Y tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto? 6 vértices de esta figura. Entonces, esos mismos 6 vértices nosotros los vamos a utilizar al otro lado. Pero para eso existe una forma y quiero que pongan mucha atención. Tenemos que ver qué distancia hay entre el eje de simetría y el primer vértice. Acá tenemos un cuadro de distancia, 2 cuadros de distancia. Eso quiere decir que hacia el otro lado vamos a poner hacia 2 cuadros de distancia nuestro vértice. Un cuadro, 2 cuadros hacia el otro lado y ponemos nuestro vértice. Estos se mantienen porque son los que están en el eje de simetría, ¿ya? Por lo tanto van a coincidir siempre en el eje de simetría. Vamos a este. ¿A cuántos de distancia está? 1, 2, 3 cuadros. Por lo tanto, ahora hacia el otro lado cuento 1, 2, 3 cuadros. Acá vamos a poner nuestro vértice. Acá tenemos el otro. Contamos un cuadro. Por lo tanto, al otro lado del eje de simetría contamos un cuadro. Y ponemos nuestro vértice. Vamos con el último de acá, que está a 1, 2 y 3 cuadros. Entonces, vamos hacia el otro lado. 1, 2, 3 cuadros. Aquí lo que estamos haciendo finalmente es determinar a cuánta distancia están los vértices del eje de simetría para poder trazarlo hacia el otro lado a la misma distancia. Tienen que estar siempre a la misma distancia respecto de nuestro eje de simetría, que sería nuestro punto de referencia. Listo, ya tenemos, ¿cierto?, los vértices. Recuerde que estos dos se mantienen, que serían como los otros dos para las dos figuras, porque van a tener puntos en común. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto?, lo que nos queda es esta figura. Es decir, todos los vértices. Dijimos que habían 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 vértices. Ya, los mismos que estaban al otro lado. Entonces, ¿qué creen ustedes que tenemos que hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es unir los vértices. 1, 2, 3, 4
5 y estaría la figura de esta manera. Y ahí está, ¿cierto? Nuestra figura absolutamente simétrica. Ya absolutamente simétrica. ¿Dónde está el eje de simetría? Acá al medio. Antes, ¿podríamos decir que la figura sola era una figura simétrica? No. No podemos trazarle un eje de simetría solamente a esta mitad, porque ningún eje nos permite dividirla en dos partes iguales. Ahora la completamos de tal manera que pudimos transformarla en una figura simétrica. Entonces, cuando nosotros unimos los vértices, ya que acabamos, ¿cierto?, de contar la distancia que tenían con el eje de simetría, podemos construir esta nueva figura que se va a componer de la figura original y de la figura que nosotros dibujamos de forma exacta, exactamente igual a la que teníamos. ¿Ya? Si nosotros dobláramos acá en el eje de simetría en la parte media, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Efectivamente, estas figuras coincidirían. Y ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestra figura simétrica. Ahora es momento que ustedes puedan trabajar, ¿cierto?, en las guías que hemos elaborado para ustedes, en los libros, ¿cierto?, la actividad de los libros. Ya sumamente importante que recuerden las cosas esenciales. Determinar los vértices y la distancia que tienen con el eje de simetría. Si está 2 hacia la izquierda, vamos a ponerlo hacia el otro lado, 2 hacia la derecha, o sea, hacia el sentido opuesto. Y de esa manera vamos a obtener de forma correcta nuestra nueva figura simétrica. ¿Ya? Cuídense mucho, que estén muy bien, nos volvemos a ver en un próximo video. Chao, chao.